Hoy quise traer este tema. Hoy y la próxima semana, el próximo domingo estaremos finalizando. Va a ser una serie de 2 domingos donde vamos a hablar acerca de cómo debemos orar por los enfermos, ¿no? Y esto traigo acotación porque de una u otra manera sabemos que no es fácil, no es fácil orar a veces por un enfermo cuando estamos frente a él, ¿no? Porque el orar por un enfermo, y seguramente muchos nos ha pasado, cuando estamos frente a ellos, eh, no sabemos exactamente qué decir, ¿no? A veces queremos decir algo y no sabemos qué, y a veces como que nos limitamos. No sé si le ha pasado. Quien habla, me ha pasado muchas veces, ¿verdad? No es una situación muy fácil el estar con un enfermo y saber qué decir. Pero lo importante de ello es que podamos, cuando vamos a decir algo y tengamos de repente al momento de orar también, sepamos qué dice, qué nos enseña la Biblia. Y la Biblia es clara en estos puntos. ¿Cómo debemos orar por los enfermos? Debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque sepamos que muchas veces la voluntad de Dios sea que la persona sufra más y hasta muera en su dolor. ¿A qué me refiero en ello? Ah, cuando nosotros oramos y oramos por un familiar o por alguna persona, sé que a veces en el corazón quisiéramos, Señor, sánalo, sánalo. No sé si le ha pasado, queremos. Y a veces como que no entendemos que es Dios el que dispone, y a veces nosotros eh, queremos que sea lo que nosotros estamos pidiendo. Y entendamos que la soberanía de Dios no trabaja de esa manera. Dios es soberano, Él tiene todo bajo control y Él decide. Es por eso que oramos conforme a la voluntad de Dios. No sé si cuando usted se ha dado cuenta que cuando oramos terminamos diciendo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Creo que todos terminamos porque entendemos que Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. Entonces nosotros terminamos una oración siempre diciendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? En el nombre de Jesús es tu voluntad, Señor, lo que tú decidas. Oramos, Señor, hágase tu voluntad, y a veces nos confundimos y queremos muchas veces humanamente que se haga nuestra voluntad y que Dios esté a disposición nuestra, como el mago que frotamos la botella y sale el mago de la botella y nos puede cumplir los deseos. A veces, hermanos, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y pedimos que se haga la voluntad de Dios, estamos orando, aunque sepamos que muchas veces la voluntad de Dios sea que la persona sufra más. Y lo hemos visto, yo he podido experimentar ello, que a veces no entendía, y es que no podemos entender cómo Dios está trabajando, pero a veces la voluntad de Dios puede ser que la persona sufra y hasta muera en su dolor. Y no entendemos, es cierto, pero esto, bueno, es un tema aparte para hablar acerca de la soberanía de Dios, pero tenemos que tener claro ello. Entonces, en relación a esto que estamos viendo, vamos a responder tres preguntas. Hoy vamos a ver 2 y la próxima semana veremos la última pregunta en relación a este tema, a la pregunta de cómo debemos orar por los enfermos. La primera pregunta es, ¿por qué existe la enfermedad? Creo que es importante que podamos responder esta pregunta y es algo puntual, pero que tenemos que tenerlo presente nosotros mismos y también cuando tengamos que exponerlo ante otras personas. Segunda pregunta, la pregunta es si Dios sanará por medio de nuestras oraciones. O sea, Dios sanará siempre por medio de nuestras oraciones, siempre lo hará, oramos y siempre será así. Entonces también tenemos que respondernos esa pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que debemos pedir en nuestra oración por los enfermos? Ahora, recuerda, hermanos, nosotros no podemos decir, sí, Dios te va a sanar y declararlo como a veces, lamentablemente, muchos falsos maestros, y se han levantado falsos maestros, falsos profetas, que están engañando al pueblo y diciendo que sí, vamos a declarar que Dios, que así va a ser, Él lo va a hacer. Y seguramente usted lo ha escuchado. Solamente trayendo acotación, seguro algunos recordarán, hace años anteriores, me parece que son 2 años atrás, hubo un personaje cristiano, un cantante llamado Julio Melgar,
en la cual algunos años han escuchado sus canciones, y él tuvo un cáncer, y este cáncer lo llevó a la muerte. Pero dentro de los designios de Dios estaba así. A pesar de que muchas personas se levantaron, muchos pastores del ámbito carismático se levantaron y se reunieron con él para orar y declarar de que él está sano, de que ya no hay enfermedad y está sanado. Dios, y recuerdo las palabras de este cantante que fue pastor, es pastor y también, y no necesito mencionarlo, pero sí lo oró por este hermano y declaró que como que si él podía disponer de Dios para que lo sanara. Lamentablemente sabemos que eso a los días, este cantante falleció. ¿Qué pasó? ¿Y es que Dios no pudo sanar? No, no es eso, sino que nosotros a veces pensamos que podemos decirle a alguien, tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces decimos, sí, Dios te va a sanar. Y también a la misma vez decimos, Jesús murió por tus pecados. ¿Qué pasa? Que si uno no sucede, el que Dios no lo sane a esa persona, que de repente le hemos declarado eso, ¿cómo esa persona, al ver eso que no sucedió, va a creer realmente si Jesús murió por sus pecados? Porque si no pudo sanar por medio de este predicador que declaró que había sanidad, ahora, ¿cómo yo puedo creer realmente que sea cierto lo otro? Entonces, se da cuenta, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces, es importante saber qué nos dice la Biblia y conocerlo. Entonces, estas tres preguntas nos van a ayudar a responder esta pregunta, ¿cómo debemos orar por nuestros enfermos? Así que si usted gusta, puede anotar. La pregunta, entonces, es ¿por qué existe la enfermedad? ¿Verdad? La primera pregunta. Y la respuesta o la primera razón de tres son, la enfermedad existe debido al pecado. Esto es algo que conocemos muy bien, y es que y hay que tener mucho cuidado también con esto porque de repente me vayan a catalogar como los amigos de Job, que dicen, usted recuerda cuando los amigos de Job le decían a, a Job, y se acercaron a él y le dijeron, tú estás sufriendo ¿por qué? Por causa de tu pecado, ¿cierto? ¿Usted recuerda la historia? No le estaban diciendo de que, ojo, la Biblia nos dice que él era un hombre justo, un hombre correcto. ¿Y qué pasó? A pesar de ello, los amigos de Job le dicen que seguramente tú estás sufriendo por causa de un pecado, por causa de un pecado. Seguramente tienes pecado y Dios te está castigando. Cuidado con catalogar de esa manera. Yo he escuchado a veces a personas que dicen, seguramente, estás enfermo, estás en pecado, estás en pecado. Y relacionamos el pecado, y no necesariamente hay una relación entre que alguien que estés enfermo con el pecado. Les digo esto ¿por qué? Porque muchas veces puede que sí, Dios esté disciplinando a esa persona como su hijo, es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que Dios, así como al padre que ama a su hijo, también lo disciplina, Dios también disciplina a sus hijos. Pero puede que Dios esté de repente trabajando en su vida, mostrándole algo a esa persona. Y no necesariamente es porque esté en pecado. Usted recuerda el aguijón en la carne de Pablo. Pablo no estaba en pecado. Pero ¿qué sucedió? Dios lo estaba probando. Y es que él quería, Dios estaba trabajando en la vida de Pablo para que aprendiera a depender de él, a confiar más en él y no en lo que Pablo era y lo que había conseguido. Entonces, cuidémonos de pensar de que si sabemos, el hermanito está en pecado, de repente está enfermo, ¿habrá pecado de repente? ¿Cuál será su pecado? Cuidémonos de poder pensar en ello. Y tenemos que tener presente esto. Entonces, no habría, ojo, no habría enfermedad si no habría pecado. ¿Verdad? Verdaderamente Dios. Romanos 5:12 dice, si usted puede anotar este texto, lo tengo ahí en la pantalla también, porque si usted gusta puede buscarlo también, me acompaña ahí anotando. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ojo, el pecado ingresa al mundo y esto lo tenemos muy claro por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Todos hoy sufrimos a consecuencias de las enfermedades. Todos.
vamos a pasar la muerte, vamos a llegar, hay tres tipos de muerte, ¿verdad? La muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces todos vamos a experimentar la muerte física, si es que Cristo no viene antes por su iglesia y nos lleva, lo que llamamos el rapto de la iglesia, lo que se espera. Pero también hay muchos que viven, están vivos, pero están muertos espiritualmente. Y si mueren en esa condición, van a morir eternamente porque ya no hay salvación una vez que uno termine su vida en esta tierra. Entonces, el pecado es una de las razones por la cual existe la enfermedad. Y esto lo tenemos que tener muy, pero muy claro. Entonces, el pecado. Y la segunda razón por la que existe la enfermedad es, la enfermedad existe porque glorifica el nombre de Dios. Glorifica el nombre de Dios. Hermano, si de repente tenemos familiares que están enfermos, sea con cáncer, sea con cualquier otra enfermedad, o es más, con el mismo COVID, si esa enfermedad no glorificara el nombre de Dios, ¿usted cree que Dios no lo hubiese parado? ¿Cree que Dios no lo hubiese exterminado, no lo hubiese retirado, no hubiese permitido que eso llegue? Claro, Dios tiene todo bajo control. Este virus no lo tomó por sorpresa. Él lo está permitiendo porque Él sabe que esto que estamos pasando o cualquier enfermedad que podamos pasar o que puedan estar pasando algunos hermanos familiares, es porque esto va a glorificar el nombre de Dios. Todo es para su gloria. Entonces tenemos que responder la pregunta de cómo es entonces que la enfermedad glorifica a Dios, hermano. ¿Cómo? Y respondemos en este texto que leímos al inicio de empezar el culto. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Si usted tiene su Biblia, búsquelo porque vamos a leer también el 4 y el 5. Y es que cuando nosotros pasamos alguna enfermedad o vemos a algún hermano que está pasando por un momento difícil, tenemos que entender que esa enfermedad glorifica el nombre de Dios porque nos muestra su compasión y nos ayuda a alabarle como Él se merece. Si usted ha experimentado un momento de enfermedad, usted me dará la razón en relación a esto. Usted no puede haber salido de la enfermedad así nada más. Usted ha tenido que, es en ese momento de dificultad, el momento difícil, en la cual uno puede ver la compasión de Dios. Uno puede experimentar a ese Dios que hemos escuchado y que hemos leído. Lo podemos experimentar claramente en medio de esa dificultad. Y eso me lleva a poder glorificar el nombre de Dios, alabarle como Él es, cantarle a Él, decirle que realmente Él es maravilloso porque yo lo he experimentado. Entonces, cuando lo experimentamos, podemos nosotros ver la misericordia de Dios y alabarle como Él se merece. Y es por eso que Pablo escribe y dice que Dios es un Padre de misericordias y Dios de consolación, pero Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar a otros. Cuando tú pasas por estos momentos de dificultad, de enfermedad y te ha tocado vivir ello, ¿es por qué propósito? Porque Dios quiere que comiences a conocer su compasión y de la misma manera tú tengas compasión de otras personas. Es en ese momento en el cual Dios comienza a trabajar en tu vida y es hermoso, hermano. Hermoso porque comienza Dios a trabajar en nuestras vidas y mostrándonos quién es Él. Y podemos glorificar su nombre en todo momento. Yo creo que los que estamos aquí reunidos hemos podido experimentar enfermedades y hemos podido ver esto que dice Pablo en 2 de Corintios 1, 3 y 4. Entonces, la primera razón es porque por el pecado. El pecado es la razón por la cual existe la enfermedad. Segunda razón, porque la enfermedad glorifica el nombre de Dios. Hermanos, tenemos que tenerlo bien, bien claro. Si esto no glorificara el nombre de Dios, Dios lo hubiese parado, Dios hubiese terminado con eso. Pero esto glorifica el nombre de Dios. Así que sabemos que en medio de esta situación, Dios va a ser glorificado. Y lo estamos viendo, cómo muchas personas se acercan a Él y están reconociendo al Dios Todopoderoso, a ese Dios que adoramos.
Tercera razón, ¿por qué existe la enfermedad? Porque la enfermedad nos santifica a su imagen. La enfermedad nos santifica a su imagen. Y aquí quiero que podamos pensar un poquito en relación a ello. Dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, note esto, que Pablo, o mejor dicho, Juan se está dirigiendo a creyentes, no se está dirigiendo a todo mundo, se dirige a creyentes y le dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y él está hablando acerca de algo que todavía no se ha llevado a cabo, porque dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y es que aún vivimos en este mundo en una condición de una condición humana pecadora. Aún, a pesar de que hemos sido revestidos con la nueva naturaleza, aún todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y luchamos. Entonces, aún todavía no se ha de manifestar lo que seremos, pero sabemos que pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y cual es Él. Cuando estemos en la gloria, vamos a poder verlo a Él. Vamos a ver realmente cómo es nuestro Dios. Pero esto lo veremos sí en la gloria, pero cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, Dios nos deja ver su compasión, su misericordia y nos moldea a su imagen, nos lleva a su imagen y semejanza a través de esta situación que estamos viviendo. Y es que no tenemos que esperar llegar allá para saber cómo es nuestro Señor, porque en medio de esta situación, entonces como lo veíamos, Él nos va santificando. Dios está en medio de esta situación difícil. De repente probablemente estamos pasando por momentos difíciles, momentos de enfermedad. Dios está sacando toda esa hojarasca que no sirve en tu vida y que no te suma. Más bien te está frenando en tu comunión con Dios. Y es por eso que muchas veces Dios tiene que llevarnos en medio de esta situación difícil para mostrarnos y hacernos ver de que tú y yo tenemos que llegar cada día, es nuestro objetivo, parecernos más a Jesús, más a Él, asemejarnos más a Él y no al mundo. Pero muchas veces nos estamos moviendo, nos estamos desviando. ¿Qué hace el Señor? Él nos ama. Por lo tanto, Él va a trabajar en nuestras vidas y muchas veces usa la enfermedad para poder llevarnos a semejanza de Cristo. Miren qué hermoso es nuestro Señor. Porque aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero podemos a través de esta situación difícil, podemos ver cada vez más quién es nuestro Dios y poder reconocer y a veces pedirle perdón a Dios y decir, Señor, perdóname porque sé que no estoy andando bien. Perdóname porque sé que de repente he dejado. Mi vida espiritual no está de acuerdo a lo que tú quieres. Me estoy pareciendo más a este mundo que a ti, porque desde que me salvaste, yo debo buscar siempre, cada día, conocerte más, parecerme más a ti y que este mundo pueda ver a través de mi vida quién eres tú y pueda glorificarte. Pero en vez de eso, está pasando lo contrario. Y es en medio de esta enfermedad en la cual nos damos cuenta, donde estamos en un tiempo de reposo y podemos tener ese contacto con Dios y decir y reconocer, esto es hermoso. Entonces, vemos también cuando la compasión en medio de esta situación, con este texto que vemos con Jesús en Mateo 15:32, cuando él dice, Jesús los llama a sus discípulos y le dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Miren, Jesús era un hombre compasivo y esta compasión que él tenía es en medio de esta situación difícil en la cual nosotros vamos a poder también
manifestarla. Como lo dice Pablo, ¿no? Y ya lo leímos en 2 Corintios 1, 3 al 4. Dios nos consuela, nos muestra su compasión para que nosotros también seamos compasivos con otras personas, para que podamos entender a otras personas cuando sufren. Si tú no pasas una situación como esa, no vas a poder entender a otros cuando están pasando por esos momentos difíciles. No vamos a poderlo. Pero gracias a Dios, porque Él nos ha permitido pasar por estos momentos de dificultad y Él nos ha mantenido. La segunda pregunta es, ¿Dios sanará por medio de nuestras oraciones? Y la respuesta es no necesariamente. No. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pensamos que si yo oro, Dios tiene que sanar. Y no necesariamente va a ser así. Recordemos la soberanía de Dios, que Dios, Él hace lo que Él quiere hacer en la vida de la persona. Él tiene la última palabra. Él tiene las decisiones. Entonces, vamos bíblicamente vamos a ver acerca del don de sanidad, pero rápidamente, porque esto es amplio, pero solamente quería tocar unos puntos principales para tener presente, ya que el día de hoy se ha levantado tanto falso maestro, tanto falso profeta, que habla acerca de las sanidades y los dones de sanidad y todo ello. Entonces tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que entenderlo. Cómo funcionan los milagros y las señales en las Escrituras. Y uno de los pasajes claves se encuentra vamos a avanzar, en Éxodo 19, 9. Y esto es antes de que Moisés se le diera los 10 mandamientos. Recuerda que los 10 mandamientos es entregado en Éxodo capítulo 20. Pero antes, Dios le dice a Moisés, Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Para qué? Para que el pueblo, escuche bien, oiga mientras yo hablo contigo, y también ¿para qué? Para que te crean para siempre. Este es el propósito por el cual Dios manifestaba los milagros, los diferentes milagros, las sanidades que se estaban manifestando. Lo vamos a ver a continuación. Pero era el propósito de que el pueblo creyese a quién era el enviado. A través de los milagros y las sanidades y los diferentes milagros, Dios quería autentificar a su mensajero. Y en este caso, en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Moisés, ¿verdad? Dios no quería que el pueblo escuchara a Coré, ni tampoco a los falsos profetas. Dios quería que el pueblo prestara atención a Moisés. Y ojo, ¿qué pasaba si el pueblo no prestaba atención? Si usted sigue leyendo la historia, le dejo como tarea, si usted sigue leyendo el capítulo, va a ver de que si ellos no prestaban atención a Moisés y prestaban atención a Coré o a los falsos profetas, la tierra se abría y se los consumía, o fuego descendía y los consumía. Miren, tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hacía todo ello? Porque Dios quería que el pueblo entendiera que Moisés era su mensajero. ¿Y cómo el pueblo entendería eso? A través de las señales, los milagros que se manifestarían. Entonces, una de las primeras referencias a los dones milagrosos en la Biblia lo encontramos en Éxodo 4, cuando Moisés es instruido por Dios acerca de la denegada liberación de Egipto. Ya en casa usted lo puede anotar y lo va a buscar, yo lo tengo aquí. Es en el capítulo 4, versículo 3 y 4. Usted recuerda cuando Moisés se presenta al faraón. ¿Y qué hace él? La primera evidencia para que creyesen de que Moisés estaba hablando en nombre de Dios era, Dios le dice, tira tu vara y se convertiría en serpiente. Y luego le dice, cógelo por la cola y se volvió a convertir en su bastón. Evidencia. Segundo, el versículo 6 y 7, mete tu mano, ¿no?, en su pecho y su mano se volvía leprosa cuando lo sacó. Volvió a meter su mano en su seno y salió limpia. Siguiente evidencia. Es más, no te creen, mira, más evidencia. El agua del Nilo, ¿no? Y la derramará en la tierra, donde se convertiría en sangre. Otra evidencia. Y así, evidencias, ¿para qué? Recuerde esto, para autentificar a su mensajero. Las señales y los milagros
que en el Antiguo Testamento lo vemos, se va a volver a repetir en el Nuevo Testamento, en el transcurso de las Escrituras, vamos a ver que esto va a seguir siendo lo mismo. ¿Cuál es el propósito? De autentificar a su mensajero. Hoy, como lo vamos a ver más adelante, no necesitamos ello porque tenemos la palabra de Dios. Él nos ha dejado su palabra. Entonces, Dios ha hablado y en su palabra está manifestada su voluntad. Avanzamos. Entonces, el propósito para los hijos de Israel era que ellos creyeran al mensajero de Dios. Dios quería autentificar el ministerio de Moisés y lo hizo a través de milagros y señales. Moisés era la persona que Dios estaba usando para establecer el antiguo pacto. Entonces, Dios quería que los israelitas creyesen a Moisés y para ello usaría las señales y los milagros. Qué interesante cuando vemos ello, pero a lo largo de la historia no es que haya milagros en todo momento, sino que hay milagros cuando existe una transición de mensaje. Y esto también anótelo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, sí, pero ha habido milagros, hay personas que han sanado, ¿cómo puedes decir que no hay sanidades? Si vemos que personas sanaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, ok, pero no es que haya milagros en todo momento, sino que hay milagros cuando existe una transición de mensaje, cuando Dios quiere comunicar, ojo, tanto el antiguo pacto con Moisés al nuevo pacto, y hay una transición de mensaje, Dios va a usar los milagros y las señales. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando Elías confrontó a los falsos profetas en el Monte Carmelo. Ahí tiene la cita para que lo pueda buscar con más tranquilidad. Y son confrontados con, Elías confronta a los falsos profetas. Y los milagros que él y los demás profetas realizaron eran una confirmación de que Dios los había enviado y que Dios estaba trabajando en medio de Israel. Este es otro periodo, ¿no? Moisés, Elías, pero no solamente ello, ojo, acá hay una transición y en esa transición de mensaje, Dios está usando las señales, los milagros. Ojo, no es que haya milagros en todo momento, sino que hay milagros cuando hay esa transición de mensaje. Luego tenemos en el ministerio de Jesús, cuando estuvo acompañado por varias señales y milagros. Usted recordará, ¿cuál fue el propósito de sus milagros? Que al igual que el Antiguo Testamento, el propósito de los milagros de Jesús era la de confirmar que la mano de Dios estaba en su mensajero. Ahora, algo que quiero mencionar, por ejemplo, supongamos que usted estaba viviendo en esa época del Nuevo Testamento y 3 predicadores llegaban a la ciudad y los 3 predicaban diferentes mensajes. Mi pregunta es, ¿a quién usted le creería? ¿A quién creería usted? Son 3 predicadores, los 3 predican diferentes mensajes. ¿A quién estaría usted creyéndole? Sería probable que usted le creería, más probable es que podamos creerle a la persona que realiza milagros, ¿sí o no? Si son 3 y uno realiza milagros, yo le creo a él, porque él está hablando en nombre de Dios y veo una evidencia, ¿verdad? Hablando en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, una evidencia en ese momento. Entonces, o como el caso de Nicodemo cuando le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba mencionando de que Jesús sí era Dios. ¿Por qué? Porque yo veo las señales y milagros que tú estás haciendo y entiendo de que nadie puede hacer eso si Dios no está con él. ¿Se da cuenta? Dios estaba autentificando. Y aquí es otra transición. Moisés, Elías, luego en Jesús, y luego vamos a verlo en los apóstoles. Miren esas transiciones. Y para que se autentifique el mensajero y el mensaje, tenía que haber señales y milagros. Jesús dijo en un momento, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si no me crees a mí lo que te estoy diciendo, que yo vengo del Padre, créeme por las obras que yo estoy haciendo, por los milagros que yo hago, por las señales que estás viendo. Eso es lo que sucedía. Entonces, la confirmación de las afirmaciones de Cristo fueron los milagros. Los milagros nunca fueron un fin en sí mismos, siempre fueron signos de que eran prueba de sus afirmaciones, de lo que Él
decía que era. Ahora, cuando la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, en ese tiempo, estos dones fueron dados para confirmar la palabra de los apóstoles y los profetas. Esto se ve claramente en las escrituras, pero ojo, se le otorgó ciertos dones milagrosos a aquellos apóstoles, a los apóstoles, a los profetas, pero no era para la iglesia. Estos milagros no eran para la iglesia. ¿Era para quién? No eran para los creyentes, eran para los inconversos. Era para que otros pudieran ver y pudieran creer. Entonces, era para confirmar a los incrédulos que el mensaje predicado por los apóstoles y profetas provenían indudablemente de Dios. Juan 10, 37, 38 es lo que hemos mencionado, cuando Jesús habla acerca de creer por las obras que Él ha hecho. Y termino con esto, hermano. Jesús fue muy claro en que el propósito de una señal era para que la gente reconociera el mensaje de Dios y respondiera de acuerdo a él. De igual forma, en Juan 4:48, él le dijo al oficial del rey, si no veis las señales y prodigios, no creeréis. Habían evidencias y las señales y los milagros eran evidencia para autentificar a su mensajero. No siempre existieron esos milagros. En toda la escritura vamos a ver, y si usted se pone a observar, siempre tenía un propósito, y uno de ellos era el momento de transición para autentificar a su mensajero. Era de esa manera. Por eso vemos en el antiguo pacto Moisés, luego Elías, luego vemos en el nuevo pacto Jesús, y luego la iglesia. Miren esas transiciones, y en cada una de ellas usted va a notar que siempre había milagros y señales de parte de los llamados de Dios para evidenciar ante los que no creyeren, a los que no creen, de que realmente venían en nombre de Dios. Entonces, las señales eran un apoyo para aquellos que luchaban por creer, pero el enfoque del mensaje era la salvación en Cristo Jesús. Entonces, Hebreos 2, 3 al 4 dice así, con esto quiero leerlo para ir finalizando. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Mire, finalizo con esto, pero quiero que preste atención, porque el día de hoy muchos se dicen, mira, las don de sanidades, la sanidad de los milagros, y vemos muchas personas, muchos charlatanes, que salen y dicen, sí, el don de sanidad. ¿Y qué pasa? La gente cree, porque no conoce, ignora, y lamentablemente muchos lucran con ello. Juegan con eso. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, que con todas las señales de apóstol, ojo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros con paciencia por señales, prodigios y milagros. Ok, la evidencia de que él era un apóstol era porque había señales, prodigios y milagros. Pero si alguien pudiera hacer las señales, prodigios, milagros que Pablo hacía el día de hoy, ¿cuál sería su título? Según lo leído anteriormente, sería apóstol. Y es por eso que vemos algunos llamados apóstoles que hacen los milagros y sanidades. Pero, ojo, si el apóstol que dice ser ahora haría señales, milagros, sanidades, como lo dice Pablo, entonces su título sería ese. Pero la pregunta es entonces, cuando Pablo dice en 1 Corintios 9:1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Pablo está diciendo, ojo, yo soy el último y yo he visto al Señor. Una de las evidencias de que alguien era denominado apóstol, porque no todos son apóstoles, conocemos que Jesús tuvo sus apóstoles y para ser apóstol tenías que tener requisitos. Y el requisito era haber visto a Jesús el Señor. ¿Usted recuerda que Pablo, él no estuvo en el grupo de los discípulos y los apóstoles? Pero miren lo que dice, creo que aquí está. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él fue el último apóstol. Y la pregunta es, ¿en qué momento él vio a Jesús el Señor? Respuesta, fue camino a Damasco.
¿Recuerda usted? Él vio a Jesús, el Señor oyó, escuchó, estuvo frente a él, cara a cara con él. Una evidencia. La pregunta es, estos apóstoles que se denominan apóstoles y que hacen supuestamente señales y milagros, ¿han visto a Jesús? Porque entonces, ¿por qué se llaman apóstoles? Bueno, será un tema para tratarlo más adelante, pero Pablo dice, yo soy el último, como un abortivo se apareció a mí. Soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Soy el último de todos. Y si eres el último, quiere decir que ya no hay apóstoles. ¿Ok? Apóstoles con el don, ojo, ese don, lo que es uno, vamos a decirlo así, a ver, no existen apóstoles que hayan visto a Jesús, que hayan estado en el tiempo de Jesús. Hoy la palabra apóstol se refiere a enviado. Sí existe el don de apostolado, pero no existe el oficio. El oficio solamente terminó con los 12, con los 11 y con Pablo. Con los 12 y con Pablo, el último. Ahí finalizó como oficio el don de apostolado. Pero el día de hoy existe el don de apóstol, sí, pero la palabra significa enviado, enviado. Y no es enviado por él mismo, enviado. Alguien que envía, y vemos en Hechos que es enviado por la iglesia local. Es un enviado, podríamos decirle ahora a los misioneros que salen y van a otros campos a poder formar iglesias. ¿Ok? Entonces, ellos no tienen que hacer milagros, señales y sanidades para que la gente les crea en el campo. No, ellos van con la revelación bíblica. Ya está todo aquí. No hay más. No hay que hacer milagros, señales, sanidades para que nos crean. Tienen que creer la palabra de Dios. Entonces, Dios estaba obrando sanidades y milagros durante los momentos cuando los apóstoles estaban dando la revelación del evangelio. Pero cuando esto termina, también terminan los milagros. Recuerde eso. Mientras la escritura todavía seguía y todavía no se terminaba de escribir, habían estos milagros y sanidades. Ya la escritura está completa de tapa a tapa, hermano. Tenemos que creer, como dice Pedro, a esta palabra más segura, esta palabra profética más segura, a la cual tenemos que creerla. Tenemos que dominar también nuestra Biblia. Pero hoy no podemos dejarnos de engañar. La Biblia nos enseña de que debemos creer a la palabra de Dios, que ahí está manifestado todo ello. Y si usted nota, por ejemplo, uno dice, Pablo, dice a Timoteo, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. La pregunta es, ojo, ya Pablo se había evidenciado que realmente él era apóstol. Por lo tanto, ahí terminó. Ya no había necesidad de que se evidencien milagros y señales. ¿Y cómo lo notamos? Porque cuando le escribe a Timoteo le dice, mira, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Enfermo. Pero Pablo, tú tienes el don de sanidad, de milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sanaste? ¿No dejaste un poquito de tu sanidad y lo sanaste a Trófimo? Lo has dejado enfermo. ¿Y es por qué? Porque ya no había la necesidad de que se evidenciara eso, porque ya había terminado. Ya se había cumplido el propósito de que se evidenciara que Pablo hablaba en nombre de Dios. Era un mensajero de Dios. Y es por eso que vemos aquí que Pablo deja a su compañero Trófimo enfermo en Mileto. Hermanos, entonces necesitamos conocer este fundamento. Y ya no podemos, ojo, cuidado con estar trabajando en el fundamento como lo hacen los falsos maestros y las falsas sectas, o mejor dicho, las sectas, no son falsas, no las sectas. Están trabajando en el fundamento, moviendo ahí el fundamento y diciendo, no, esto no es así, creo que era eso así. No, no, ya tenemos el fundamento, como dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos la palabra de Dios. Este es el fundamento. Y si empezamos, si usted conoce de construcción, cuando ya un edificio está edificado
si usted empieza a mover los fundamentos, ¿qué va a hacer ello? Se va a caer. Y eso es lo que estamos viendo en estas sectas y en estas iglesias, lamentablemente iglesias que están comenzando a creer estas falsas doctrinas. Están comenzando a moverse los fundamentos y muchos de ellos están cayendo. Muchos falsos maestros están tratando de ingresar, meter, diciendo, sí, el don de milagros, el don de sanidades. Hasta el día de hoy, si se puede, no, que eso no se perdió. Cuidado, la Biblia es clara en relación a esto. Entonces, hermano, vamos a finalizar la siguiente semana respondiendo esa pregunta que nos hiciéramos al inicio. ¿Cómo debemos orar por los enfermos? Creo que quería empezar con esto porque quería dejar primeramente sentado las bases en relación a por qué existe el pecado y si Dios realmente va a responder a nuestras oraciones cada vez que oremos. Entonces, recordemos, nosotros oramos y oramos conforme a la voluntad de Dios, que Dios haga su voluntad y tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no entendamos esa voluntad de Dios. Recuerden, en cada ocasión los dones milagrosos fueron una confirmación del mensaje y el mensajero de Dios, a fin de que la gente pudiera escuchar y creer. Una vez que el mensaje era confirmado, las señales desaparecían. Nosotros ya no necesitamos que esas señales sean repetidas en nuestras vidas, aunque sí necesitamos recibir el mismo mensaje del Evangelio. Necesitamos sí el mensaje de Dios, pero no necesitamos las señales y milagros para creer que Dios existe. Su palabra está manifestada. Que Dios nos muestre cada día, nos enseñe, nos lleve a tener ese tiempo con Él y a conocerlo más, hermano, y a conocerlo más para cuando podamos nosotros orar por alguien. Oremos basado en lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana que tú nos estás regalando. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos hablas en tu palabra. Y perdónanos porque de repente estamos escuchando a otras personas. Solemos escuchar en la radio, en las redes sociales, a otras personas y no escuchamos, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Ignoramos ello. Padre, cuán importante es poder relacionarnos más contigo a través de tu bendita palabra y conocer qué nos dices tú en tu palabra para que cuando nosotros hablemos o digamos algo frente a alguien, podamos decirlo teniendo la certeza de que en tu palabra se manifiesta eso. Señor, ayúdanos, que no seamos de una otra manera, como dice tu palabra, niños que son fluctuantes, que son llevados por cualquier viento de doctrina, sino que, Padre, nuestro fundamento está en tu palabra, y Cristo es la piedra del ángulo, es el principal eje en tu iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y Señor, estamos firmes en Él. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.